Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a conversar con Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes. Mariano, ¿cómo va? Bien, muy bien, por suerte. Mariano, hay algo cool en ser emprendedor. Hay una moda que lo muestra como un aspiracional, que es relativamente sencillo, que es, como decíamos, cool. Bueno, eso es una parte de lo que está pasando, de este fenómeno. Yo te diría chica, que por supuesto tiene exposición, quizás por esta serie de HBO Silicon Valley y quizá un poco la moda que hay de ir a escuchar gurús o de hablar mucho de innovación, pero creo que en realidad lo más profundo que está sucediendo es lo importante y lo necesario, te diría yo, sobre todo en el interior del país, ¿no? Nosotros estamos viendo como un gigante que estaba dormido, que se está despertando, que tiene que ver con básicamente la gente animándose a por lo menos plantearse empezar su propio proyecto y que la única opción de vida no sea un empleo público, por ejemplo, o mismo una asistencia social o tratar de conseguir algún trabajo. Nosotros vemos un florecer, un despertar emprendedor en todas las edades, súper interesante, más allá de las modas, los gurús y todo esto, que quizás es más incluso más de la ciudad de Buenos Aires, te diría yo. Y el tema es que más allá de la moda, e incluso si estuviera de moda, que un poco lo está, esto es absolutamente necesario. O sea, cualquiera que más o menos esté en la temática sabe que el problema que tenemos hoy, o el desafío, si querés, por lo menos no problema, con respecto al futuro del empleo, es gigantesco. Y que por lo tanto todo lo que hagamos para promover el emprendedorismo es necesario y no alcanza tampoco, sobre todo o sea, si las proyecciones son más o menos ciertas, me refiero que casi el 60 o más de los empleos en Argentina van a ser reemplazados en los próximos años por máquinas, van a ser automatizados. Necesitamos darle a la gente la oportunidad de reinventarse y muchos lo harán consiguiéndose un empleo, muchos otros no, Creando su propio empleo, y después habrá que generar nuevos empleos y eso en el mundo estadísticamente, sobre todo en los últimos años, lo hacen los emprendedores, ¿no? Ahora es como un doble desafío, ¿no? Porque por un lado tenés 30% de la población en la pobreza, o sea que sí, o no tiene empleo o tiene empleos de muy baja calidad, y por otro lado esto que marcabas vos, ¿no? El futuro, lo que viene, aun cuando hubiese sido un país de pleno empleo, igual tendría esos desafíos como la tormenta perfecta. ¿Cómo se trabaja en esos dos planos? El urgente de sacar 30% de la población de la pobreza y el a 2, 3, 4, 5 años cuando se destruya empleo. Bueno, justamente por eso yo digo que todo lo que hagamos para promover el emprendedorismo no alcanza y hay que seguir trabajándolo y en todo el país, ¿no? Estaba como muy desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto, salvo algunas excepciones, todavía hay mucho camino por recorrer. Y ahí un poco el planteo que decimos es, por un lado está por supuesto toda la tarea de ayudar a las empresas que tenemos, a las pymes, a que puedan crecer. ¿Por qué? Porque son las pymes las que generan el 70% del empleo en Argentina y en el mundo. La vocación de la pyme debería ser dejar de ser pyme, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que hasta ahora la vocación de las pymes era sobre todo de sobrevivir. Claro. O sea, la tormenta perfecta para no sobrevivir, ¿no? Presión fiscal, falta de financiamiento, muy complicado los temas laborales por los costos y por todo el tema de la industria del juicio, la burocracia, todo eso es una tormenta perfecta que asfixia a las pymes y que les impide crecer, incluso pensar en crecer. Entonces tenemos toda una agenda muy grande de simplificar los trámites, de bajar los impuestos, ya avanzamos con la ley PYME, de mejorar el financiamiento, de mejorar los temas laborales, los costos con la ley de RT, por ejemplo, y después de ayudar en toda esta agenda de innovación. Todo eso lo que busca es que haya mejores empresas, que las pymes sean mejores, que puedan crecer y que pasen de sobrevivientes a protagonistas, por simplificarlo, ¿no? Y de esa manera vamos a lograr que generen empleo y por otro lado también hay toda una cuenta pendiente de blanqueo de empleo. Hay casi 5 millones de personas
trabajadores informales en el sector privado, la gran mayoría en las pymes. Que incluso alguien podría decir, bueno, pero que los blanqueen, ¿no? Que dejen de evadir. Y muchas veces, tal vez blanqueados con la regulación vigente, esos empleos no existirían. Bueno, es muy probable, digamos, en general el arbitraje es así, pero por eso es que decimos que tenemos que mejorar la competitividad y ayudar a que eso pase. Dimos un paso importantísimo con la ley PYME, pero no alcanza, por eso la reforma fiscal es muy importante, seguir avanzando con la adhesión de las provincias a la ley de RT, seguir avanzando en el financiamiento, y la agenda que tenemos ahora por delante de simplificación de trámites nos parece crucial. O sea, hoy la cantidad de horas hombre que pierde una pyme lidiando con el Estado, con la burocracia, es tremendo. Quita mucha competitividad, en muchos casos más que el costo de impuestos al final del día, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer ahí es fundamental, porque además toda esa burocracia es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, con lo cual, además, peaje, kiosco, kiosquito, kioscazo. Entonces, lo que estamos haciendo ahí, sobre todo lo que vamos a hacer, es, ahí no hay gradualismo, digamos, ahí es tolerancia y burocracia cero. Ahora, con toda esa agenda que estamos haciendo, creemos que, por supuesto con una macro que acompañe, se va a generar y vamos a volver a generar empleo en el sector privado. Pero no alcanza. La verdad es que necesitamos no solo que las pymes que tenemos sean mejores, sino muchas más empresas. Hay pocas empresas en Argentina, hay pocas empresas en el interior del país, poca empresarialidad. Por eso necesitamos generar más y mejores empresas. Eso sería un poco la síntesis. Entonces, todo el fomento del emprendedorismo y sobre todo generar las condiciones para que en la Argentina sea más sencillo empezar un proyecto es fundamental. Por supuesto que eso es una agenda, y después está el tema del desafío del empleo del futuro, del trabajo del futuro. Ahí también tiene que ver con el emprendedorismo de alguna manera, porque la verdad es que nadie sabe bien cómo van a ser las profesiones del futuro, y si alguno supiera o lo dijera con toda seguridad, me parece que estaría mintiendo. Porque es un proceso que hay que ver cómo evoluciona, y si será el 60, el 50, el 40, pero de lo que sí estamos seguros es que en el futuro del empleo todo lo que sea más automatizable cada vez va a ser más reemplazado por máquinas, y lo que va a quedar es lo más inherente al ser humano. Todo lo que tenga que ver con la creatividad, con el trabajo en equipo, con la empatía, y eso es algo que, salvo rarísimas excepciones, nuestro sistema educativo no está preparando a la gente en esas habilidades y capacidades, que nosotros le llamamos capacidades y habilidades emprendedoras. Por eso es que un poco decimos que Argentina tiene que ser un país de 40 millones de emprendedores, porque todos debiéramos poder o adquirir esas capacidades, ¿no? ¿Debería haber una materia emprendedorismo en la escuela? ¿Deberían enseñarse estas habilidades de manera transversal? Yo creo que es más transversal, incluso debiera enseñarse desde la primaria, ¿no? Incluso el jardín de infantes, como están empezando a hacer otros países, porque al final del día es cómo aprender a desarrollar un proyecto con otros, ¿no? Trabajando en equipo, aprendiendo a comunicarte, mirando el fracaso como parte del proceso y no como el fin del mundo. Entonces, todo eso hoy está en agenda del Ministerio de Educación, ya lo veníamos empezando a trabajar en la ciudad. Ahora es un proceso, o sea, incluir esto en la currícula formal es un proceso que va a llevar mucho tiempo, porque hay que trabajar mucho con los docentes, además. Lo estamos haciendo, estamos colaborando con el Ministerio de Educación, y también con la Secretaría de Políticas Universitarias, porque esto es algo clave incluir en las universidades. Ya hay casi 50 universidades con las que venimos trabajando, pero tenés un montón de gente que ya pasó por el sistema educativo o que se cayó del sistema educativo. Pensá que en Argentina debe haber casi 7 millones de personas que no terminaron la escuela, adultos. Por eso es que nosotros armamos la Academia Argentina Emprende, que es un sistema, es para enseñar estas habilidades emprendedoras de manera no formal, gratuita y para el que quiera, presencial y online en todo el país. Ya vamos 70.000 personas capacitadas y aspiramos a que crezca. ¿Se puede emprender después de los 50, 55?
Totalmente, sí. Primero, hay datos, ¿no? O sea, la mayoría de los emprendimientos más exitosos son los que lo han empezado personas de 40 años o de más, ¿no? O sea, Zuckerberg podría ser una excepción. Sí, pero en la inmensa mayoría es gente que haya tenido su roce. Por supuesto que hay muchos casos exitosos de jóvenes, pero de hecho, en Estados Unidos, en Israel y otros lugares, en muchos casos en el primer proyecto fracasan, pero aprenden y terminan armando otro y hasta que al final la pegan cuando ya llevan. Pero incluso siendo los más exitosos, eso no quita que no se pueda emprender arriba de los 50. De hecho, bueno, estamos en poquitas semanas por lanzar nuestro programa de Emprendedores Más 50, justamente para ese sector. Y es bien interesante. Estuvimos haciendo varios focus group que están de moda con potenciales emprendedores de esa edad. Y la respuesta y lo que nos daban era increíble. O sea, gente diciendo, mira, la verdad que yo pensaba que esto ya no era para mí, pero todavía tengo mucho talento o muchas ganas y experiencia, porque tiempo. No es solo una cuestión de económica, ¿no? No es solo una cuestión de generar un ingreso económico, sino también una cuestión de vida, de vitalidad, de cosas para hacer, ¿no? Totalmente, y por eso es que nosotros decimos esto de que emprender tiene digamos, no es únicamente el fenómeno de los emprendedores tecnológicos. No voy a decir lo mismo que dije la otra vez porque me metí en problemas, pero los emprendedores tecnológicos de la ciudad de Buenos Aires trasciende eso y un poco de lo que se trata es que las personas puedan desarrollar un proyecto en la vida, que tenga un propósito, que puedan elegir lo que quieren vivir, y para eso no hay edad y cada vez hay menos edad, digamos, porque en realidad tenés cada vez más casos de gente que quizás termina su etapa laboral en una empresa en relación de dependencia y de golpe se encuentra que tiene experiencia, tiempo, incluso algunos mangos, y por qué no empezar. Lo que sí vemos es algunos otros que quizás al principio no se animan a empezar su propio proyecto, pero sí que están como para mentorear a otros, a chicos, a más jóvenes, que pueden tener la creatividad, el impulso y las ganas como para arrancar un proyecto, pero quizás a la hora de manejarlo, administrarlo, que es más aburrido y requiere más procesos, ahí es donde les viene bien esa ayuda. O sea que vemos muchas posibilidades de colaboración entre las generaciones. Y después, por supuesto, tenés los cracks como Pirincho Sicaré, que cumplió 80 este año, el 25 de mayo. Con una empresa la que hace de helicópteros, ¿no? Helicópteros. Que atravesó todas las crisis argentinas y sobrevivió. Es la historia de la Argentina. Esa empresa, de hecho, tiene un museo ahí en Saladillo, donde va contando, y cuando te cuenta la historia te querés morir, porque si es un tipo que en otro país podría haber sido un monstruo, hoy todavía la está peleando, pero bueno, le llegó a los 80, le llegó una última oportunidad. Y la está aprovechando, está exportando helicópteros a China, próximamente a Alemania, también está con Estados Unidos. Hoy tuvimos una reunión por un tema con Italia y me decía cuando lo trajimos al festejo por la Ley de Emprendedores, muy entusiasmado, me decía cómo me gustaría volver a tener 20 años para aprovechar todo esto que hay ahora. Pero bueno, la verdad que lo está aprovechando, está con 2 proyectos más de high-tech, te diré, así que no, todavía hay pirincho para rato, digamos, ¿no? Sociedades por acciones simplificadas. Finalmente las SAS se convirtieron en realidad, estaba la ley, ya se reglamentó, ¿y ahora cómo sigue? Bueno, ahora es la implementación en la ciudad de Buenos Aires, ya hay 10 sociedades constituidas en el fin de semana, pero recién estamos con las pruebas piloto, pero el sistema funciona. Esta es la sociedad que se puede crear en 24 horas. Es una de las partes de la ley de emprendedores, ¿no? En Argentina nosotros lo que vimos, no solo lo vimos nosotros, sino todos los rankings internacionales que nos castigaban mucho por el tiempo que demora empezar un negocio, un proyecto. Y por eso me refiero a constituir una sociedad, registrarse en AFIP y abrir una cuenta bancaria. Ese proceso llevaba y lleva todavía en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires entre 2, 3 meses y 1 año y medio en algunos casos. Nosotros nos propusimos que todo eso se puede hacer en un día, por internet y por 1/4 del costo. Y bueno, para eso lo incluimos en la ley, estuvimos trabajando para que la primera implementación
sea donde nosotros tenemos más injerencia, que es en la IGJ, en la Ciudad de Buenos Aires, porque el resto depende de la jurisdicción de cada provincia. Y ya está, sacamos la reglamentación y empezó a funcionar el 1 de septiembre. Y es increíble. Cuando hicimos las dos primeras, que estábamos ahí con todo el equipo, es fascinante ver cómo en un par de clics podés hacer todo este proceso. Constitución, quit y la cuenta bancaria es la última parte que estamos, por ahora se puede hacer, pero directamente con el banco. Nosotros tenemos un link, estamos avanzando en integrar los sistemas. Sobre todo lo que estamos buscando es que se pueda utilizar lo que nosotros llamamos el legajo o la identidad digital que se le genera a cada emprendedor y a cada pyme para cualquier trámite, entre ellos para la cuenta bancaria. Entonces, en las próximas semanas o próximos meses va a estar lista la integración y va a ser todo el proceso de corrido en un mismo lugar. Por ahora se puede hacer, pero derivándote al banco. Pero es fascinante, incluso ni siquiera es 24 horas, la sociedad es en 15 minutos está lista. Y creemos que esto va a tener un impulso muy grande y que va a ayudar mucho a la formalización, ¿no? De vuelta, cuando se habló de la ley se discutía sobre si esto era únicamente para los emprendedores tecnológicos de Buenos Aires y nosotros decíamos que todo lo contrario, que lo van a aprovechar por supuesto, pero que en realidad esto ayuda a la formalización de cualquier negocio, cualquier proyecto que ni se planteaba pasar por todo ese calvario de 1 año y medio. Entonces en muchos casos se empezaba de manera informal o el más valiente se inscribía en monotributo, responsable inscripto, pero sin limitar su responsabilidad o las ventajas de tener una sociedad. Así que como pasó en Chile, creemos que va a ayudar mucho a que proyectos que hasta ahora empezaban de manera informal, hoy puedan arrancar con todas las de la ley de manera mucho más sencilla, mucho más barata. De acá a 1 año, ¿cuál es la expectativa de cantidad de SAS constituidas? En Argentina se constituyen por año o se crean más o menos entre 50 y 60.000 empresas y en los últimos años la cantidad de empresas que se discontinuaban porque había diversos motivos, algunas cerraban y otras dejaban la actividad, es casi el mismo número. Nosotros a lo que aspiramos es que muchas de esas nuevas empresas se constituyan como SAS, pero sobre todo queremos que haya más, o sea, porque hoy Argentina necesita 200.000, 300.000 empresas más y creemos que muchos de esos se van a constituir como SAS porque no solo tenés una ventaja a la hora de arrancar, sino después todo el manejo. O sea, pensá que es una sociedad absolutamente digital. Claro. No tenés más libros en papel ni actas en papel, es todo digital. Incluso estamos usando tecnología blockchain. Así que comparado con el resto de las sociedades es bastante más sencillo y vamos a seguir avanzando, por supuesto, en la digitalización de todos los procesos de una empresa con el gobierno junto con el Ministerio de Modernización. Pero el desafío sobre todo va a ser la implementación en todo el resto del país, ¿no? Porque depende de cada provincia. Otros 23 países. Aparte, algunos tienen sistemas duales, donde vos una parte de la sociedad la haces con el Poder Ejecutivo y otra parte va al Poder Judicial, donde el juez de comercio te dice si funciona o no funciona. Pero ya venimos trabajando con varias a las que le hemos ofrecido ayuda, en realidad a todas les estamos ofreciendo ayuda, porque fue un proceso duro, ¿eh? La verdad que por eso hay tanto entusiasmo, porque es como una prueba de concepto de a dónde queremos ir simplificando el Estado. Que integre Banco Central, la UIF, el Ministerio de Justicia, la IGJ, todos estuvimos trabajando en una mesa para acercar posiciones, simplificar y la verdad que el resultado es increíble. Tengo la SAS constituida, ahora necesito financiamiento. ¿A dónde voy, cómo hago y qué posibilidades tengo? Bueno, nosotros tenemos distintos programas de financiamiento, algunos que ya estaban, como el Fondo Semilla, y otros que se crearon también a partir de la Ley de Emprendedores. Entonces, en general el primer paso es lo que nosotros llamamos el Fondo Semilla, que son préstamos a tasa cero, préstamos de honor, de 100.000, 200.000 hasta 400.000 pesos, para el que está arrancando un proyecto. Y eso se hace a través de nuestra red de incubadoras, que son más de 400 instituciones que trabajan con nosotros, ayudándonos en la capacitación, en la selección de proyectos y en el acompañamiento. Entonces, se hace un análisis de ese proyecto y si más o menos califica está en un estadio que puede recibir financiamiento,
aplica y se le otorga. Ese fondo semilla que ya estaba ahora pasó al fondo grande que se creó con la ley de emprendedores, que se llama el FONSE, Fondo de Capital Emprendedor, desde donde van a colgar el resto de los programas también. Porque ahí un poco los proyectos, digamos, simplificándolos, se dividen un poco entre los que son emprendedores más pyme, que luego de esta primera instancia ya tienen ventas y tienen un flujo que les permitiría pedir un préstamo en el BICE, por ejemplo, que es el Banco del Ministerio, un primer préstamo PYME, o en el Banco Nación, o en algún otro banco, pero en general los préstamos más blandos son estos. Y después tenés otros emprendedores que son más los innovadores de alto impacto, que como tienen mucha innovación, tienen mucho riesgo y no pasan ningún análisis, ningún banco les presta. No tienen activos, todo intangible. No tienen nada. Esos en el mundo se manejan no con préstamos, sino con inversión, con alguien que arriesga por ese proyecto. Y para eso tenemos lo que sale ahora en las próximas semanas, que son la coinversión que vamos a hacer. El Estado va a coinvertir con los inversores privados para lograr que haya más inversión. Hasta ahora había poco, estábamos en el último lugar de Latinoamérica y con esto, donde de alguna manera nosotros nos apoyamos en la elección de proyectos que hacen lo que se llaman las aceleradoras de negocios y los fondos. Nosotros vamos a coinvertir con ellos en esas dos etapas para acompañarlos en ese crecimiento, aspirando a que haya más de este tipo de proyectos. O sea, necesitamos las dos, más pymes, pero también más emprendedores que se les llama dinámicos. Y después está la innovación social, ¿no? O el emprendimiento social, que también ahí está la idea del famoso concepto de empresas B, ¿no? Que también hay un proyecto en el Congreso. ¿Eso cómo va? Bueno, ahí es bien interesante. Nosotros en Argentina tenemos un universo de, o sea, repasando si querés, tenemos de 20 millones de personas que son la población laboral activa, simplificando, tenés cerca de 6 millones que trabajan en el sector privado, tenés 1,5 millones de desempleados, tenés los trabajadores en el Estado. Ahora, tenés un universo que son entre 3 y 5 millones de personas que son lo que se les llama la economía social y popular. Que en su inmensa mayoría, o una gran parte de ellos, no se consideran desempleados, con lo cual no es que aún generando empleo, mucha de esa gente va a conseguir un empleo, sino que son emprendedores o microemprendedores. El problema es que tienen muchísimos problemas para desarrollarse, para crecer, por falta de capacitación, de financiamiento, de comercialización. Entonces, ese universo es el que estamos empezando a trabajar. Hasta ahora era terreno de desarrollo social, ¿no? Pero en muchos casos la política era más de asistencialismo que otra cosa. Nosotros estamos empezando a trabajar en conjunto con desarrollo social, dándoles la mirada y el acompañamiento productivo para que sean proyectos que empiecen a crecer y escalar. Y la idea es que tengan una figura jurídica propia. Sí, por eso. Ese es un campo de trabajo que tenemos, con capacitación, con financiamiento. Después lo que tenés es el fenómeno de los emprendedores de triple impacto o empresas B, que son proyectos que no solo buscan maximizar el beneficio económico, sino también tener un impacto social o ambiental en sus comunidades. Muchos de esos proyectos son emprendedores que buscan solucionar problemas de ese universo, pero no solo de esa cara de la pobreza, sino también de otras problemáticas, de la salud, de la educación o de otros temas. Entonces, en Argentina hay de esos emprendedores, es bien interesante, pero no teníamos una figura jurídica como está empezando a ver en otros países. Entonces, junto con la ley de emprendedores presentamos también el otro proyecto de ley que se llaman Empresas de Beneficio e Interés Colectivo, que está en el Congreso, tuvo aprobación en comisiones y ahora estamos esperando que en algún momento, cuando se pase la turbulencia política de las elecciones, tranquilos podamos lograr la aprobación de esta ley en diputados y después ir al Senado. Y ahí tenés de todo, tenés emprendedores que son de ese universo y tenés emprendedores que son de afuera, pero con propuestas o soluciones para ese colectivo de gente, ¿no? Mariano, nos quedaron un montón de temas porque la agenda del emprendedorismo es enorme. Seguramente te vamos a tener de vuelta por acá. Bueno, gracias. Un gusto, placer y cuando quieras hablamos de vuelta.
Estuvimos en TMT Conversaciones con Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pyme de la Nación.